Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que una ruptura amorosa puede llevar a una celebridad al límite emocional? Comenta abajo tu opinión porque lo que ha revelado Engin Akyurek ha dejado a todos conmocionados. El mundo del espectáculo turco está en shock tras la reciente confesión de Engin Akyurek. El actor, conocido por su carisma y sus interpretaciones profundas, ha roto el silencio sobre su estado emocional tras la ruptura con Tuba Büyüküstün. Durante una entrevista exclusiva con una revista de entretenimiento, Engin declaró entre suspiros: "No soy de hablar mucho, pero esta vez necesito decirlo, nadie me entiende". La relación entre Engin y Tuba había sido seguida con devoción por los fanáticos. Muchos los consideraban la pareja perfecta. Sin embargo, hace unos meses, ambos decidieron tomar caminos separados. Aunque en su momento fue anunciado como una ruptura amistosa, las palabras recientes de Engin revelan una verdad más dolorosa. Después de separarnos, me sentí vacío. No había días buenos ni malos, solo un silencio constante, confesó. Según personas cercanas al actor, Engin cayó en un profundo estado de introspección. Se alejó de las redes sociales, evitó los eventos públicos y rechazó varios proyectos televisivos. Comenta: ¿crees que Engin merecía más comprensión por parte de Tuba? ¿O cada quien debe sanar a su manera? Lo que más sorprendió a todos fue su declaración sobre lo que sintió al ver a Tuba en nuevas apariciones sin él. La vi sonreír en una entrevista y me di cuenta de que yo ya no era parte de su felicidad. Eso me destruyó. Engin no busca compasión, según dice, sino simplemente ser escuchado. No quiero que me vean como una víctima, solo soy un hombre que amó profundamente y que ahora intenta entender su dolor. Tuba Büyüküstün, por su parte, no ha hecho comentarios públicos sobre estas declaraciones. Su silencio ha sido interpretado por muchos como una forma de respeto, mientras que otros lo ven como frialdad. Lo cierto es que el corazón de Turquía está dividido. Una fuente anónima del entorno de Engin reveló que el actor ha comenzado terapia para lidiar con la tristeza y el aislamiento que ha sentido desde la separación. Hubo noches en las que no podía dormir. Se quedaba mirando fotos antiguas, recordando palabras, momentos, contó el informante. Engin también abordó los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta traición. Nunca hubo terceros. Solo dos personas que dejaron de encontrarse en el mismo lugar emocional. Esta afirmación generó un aluvión de mensajes de apoyo en las plataformas digitales, con miles de fans enviándole palabras de aliento y solidaridad. Muchos se preguntan si esta confesión pública es también una forma de cerrar el capítulo más importante de su vida sentimental. Pero lejos de mostrarse resignado, Engin ha compartido una reflexión que dejó helados a sus seguidores. Uno no deja de amar de un día para otro. Solo aprende a vivir con ese vacío. Las redes sociales estallaron. El nombre del actor se convirtió en tendencia, y la frase fue repetida por miles de fans que sintieron reflejado su propio dolor. Algunos psicólogos incluso comentaron en programas de televisión la valentía que supone hablar así de las emociones. Según ellos, en una industria que suele disfrazar el sufrimiento con sonrisas forzadas y proyectos nuevos, lo de Engin es un acto de honestidad brutal. En medio de esta tormenta emocional, se filtró una información que muchos consideraron una esperanza. Al parecer, uno de los amigos íntimos de Engin intentó contactar discretamente con Tuba para contarle sobre el estado emocional de su expareja. Aunque no se sabe si el mensaje llegó directamente a ella, lo que sí trascendió es que Tuba habría respondido con una sola frase: "Él siempre sabrá dónde encontrarme si lo necesita".
¿Es esto una puerta abierta a una reconciliación? ¿O simplemente una muestra de empatía? Los fanáticos no tardaron en teorizar al respecto. Algunos incluso aseguran haber visto a Tuba saliendo sola de un café donde solía ir con Enjin. Estaba pensativa, con el móvil en la mano, como si esperara algo, o a alguien, dijo un testigo a un medio local. Mientras tanto, Enjin ha sido invitado a un retiro espiritual en las montañas de Capadocia, organizado por una fundación de bienestar emocional para artistas. Aún no ha confirmado su asistencia, pero personas cercanas aseguran que lo está considerando seriamente. Quiere reconectar con él mismo, y si el silencio no funcionó, quizás ahora sea momento de escuchar otras voces, comentó un amigo del actor. En otra parte de la entrevista, Enjin rompió en llanto al hablar de su miedo más profundo. No temo quedarme solo. Temo olvidarla. Una frase que dejó en evidencia que la herida sigue abierta. Y aunque el tiempo suele ser el mejor remedio, hay heridas que no cicatrizan, solo se aprenden a llevar. Los medios ya especulan sobre qué rumbo tomará su carrera ahora que se ha mostrado tan vulnerable. Algunas productoras han retomado contacto con él, no para hablar de contratos, sino para ofrecerle su apoyo humano. Enjin no es solo un actor, es una voz emocional que necesitamos escuchar en estos tiempos tan desconectados, expresó un productor muy conocido. Pero también hubo críticas. Algunos usuarios lo acusaron de victimismo público. Ante esto, uno de los fans más activos respondió con una contundente publicación. Cuando un hombre muestra su dolor, no es debilidad, es coraje. Basta ya de exigirle a los famosos que sean de piedra. En medio de toda esta conmoción, Tuba sigue en silencio. No ha emitido declaraciones, no ha compartido publicaciones nuevas, ni ha aparecido en eventos públicos desde que estalló esta oleada emocional. Ese silencio, para algunos, es parte de su estilo reservado. Para otros, es una forma de protegerse del caos mediático. Pero hay un dato que ha alimentado nuevas ilusiones, una canción que Tuba compartió hace semanas en sus historias, que pasó desapercibida entonces, ha sido reinterpretada por sus fans tras las declaraciones de Enjin. La canción hablaba de amores que regresan cuando el alma está lista. ¿Casualidad o mensaje encubierto? Solo el tiempo dirá si esta historia de amor rota podrá reescribirse en un nuevo capítulo. Por ahora, lo único cierto es que Enjin Akyurek ha mostrado su rostro más humano. Y en un mundo donde las apariencias suelen dominar, eso es un acto de valentía. Déjanos tu comentario. ¿Crees que Tuba y Enjin merecen una segunda oportunidad? ¿O es mejor dejar el pasado en el pasado? El testimonio de Enjin Akyurek nos recuerda que, detrás de los reflectores y la fama, hay seres humanos con emociones reales, luchas internas y corazones rotos. Su valentía al hablar públicamente de su dolor ha abierto un nuevo capítulo en su carrera, uno que no está escrito en guiones, sino en la vida misma. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Te conmovieron las palabras de Enjin? ¿Crees que merece una segunda oportunidad con Tuba? Te leo abajo.